Hola, el día de hoy hablaremos de Nightwish, una de las bandas de metal sinfónico más importantes. Procedentes de Finlandia, la banda fue fundada en 1996 por el principal compositor y tecladista Tuomas Holopainen. Después de tocar teclados en varias bandas de heavy metal en la década de los 90, Tuomas Holopainen decidió crear su propio proyecto de música acústica experimental. Invitó a su amigo y compañero de escuela Empu Boirinen a tocar guitarra acústica y a la vocalista clásica Tarja Turunen, con quienes había compartido profesor de música unos años atrás. Durante la primera mitad de 1997 firmaron contrato con Spinefarm Records y grabaron una demo de 7 canciones, entre ellas Nightwish, que le daría el nombre a la banda, las cuales fueron incluidas posteriormente en Angel Fall First, su álbum debut. Además, el baterista Jukka Nevalainen se unió a la banda, al tiempo que la guitarra acústica era reemplazada por guitarra eléctrica. La edición de elementos de heavy metal al estilo experimental existente de la banda les dio un sonido diferente, formando el núcleo sonoro de Nightwish. A principios de 1998 se incorporó el bajista estable Sami Vance, que en noviembre fue convocado a la gira de Angel Fall First y en la grabación de su segundo trabajo titulado Oceanborn. La mayoría de las letras tienen temas de fantasía como Swan Heart y Walking in the Air. Sin embargo, la canción Gethsemane tiene un sentimiento más religioso. Posteriormente, al comienzo del año 2000, comenzaron a trabajar en su tercer disco, Wishmaster, trabajo que se vio interrumpido cuando decidieron presentarse a la selección nacional de su país para Eurovisión, en el cual quedaron en tercer lugar. Sin embargo, la escritura y grabación de Wishmaster fue bastante rápida y sin complicaciones, por lo cual se publicó en mayo del año 2000. Wishmaster se inspiró en la serie de novelas de fantasía El Señor de los Anillos y Dragonlance. Pero también, por ejemplo, Fantasmic es una canción sobre las películas animadas de Disney, particularmente sus elementos de fantasía y fábula, tomando su título del programa Fantasmic de Disneyland. Entonces tiene una temática de fantasía muy clara. Sin embargo, una de las canciones que más destaca es The Kinslayer, que está escrita sobre las víctimas de la masacre de Columbine High School. En el 2002 lanzaron Century Child, el cuarto álbum de la agrupación. En él se produjo un ligero cambio de estilo, pues es el primer álbum con el bajista Marco Hietala, anteriormente miembro de Synergy, quien también hace voces, por cierto. Century Child incluye canciones que tocan una gran variedad de temas en sus letras, desde la furia en Slaying the Dreamer hasta el más completo romanticismo en Forever Yours. Sin embargo, una de las más grandes peculiaridades es que incluye una versión de El fantasma de la ópera, originalmente escrita por Andrew Lloyd Webber. Así es, el archienemigo del señor Sheffield. Andrew Lloyd Webber. Pero originalmente es una novela gótica de Gaston Leroux, publicada en 1910. Sin duda, The Phantom of the Opera es la canción más conocida y versionada por distintos grupos de metal. Durante esas épocas, Nightwish recorrió con éxito América del Sur en el World Tour of the Century y en julio firmó contrato con la casa discográfica Nuclear Blast, lo cual evidentemente redundó en una mejora considerable de la comercialización del disco a nivel internacional. Después de este tour, la banda decidió tomarse un descanso, lo cual le permitió a los miembros vivir diferentes experiencias en sus ámbitos personales. Fueron varios los sucesos que vivieron los miembros de la banda, pero uno de los que más me llamó la atención fue que en el año 2003 Tarja Turunen contrajo matrimonio con el argentino Marcelo Cabulli, empresario de la discográfica NEMS. Este es un dato de suma importancia porque más adelante influyó en las decisiones de la banda. El siguiente álbum fue Once, para el cual Tuomas Holopainen decidió aportar un presupuesto de grabación mayor y contrató una orquesta que acompañara a la banda. La elegida fue la Orquesta Filarmónica de Londres. Alcanzó gran éxito comercial, ocupando el primer lugar en las listas de Alemania, Eslovaquia, Grecia y Finlandia, donde vendió más de 30,000 copias y obtuvo el disco platino en su primer día, rompiendo el récord de Century Child como mejor álbum de venta en menos tiempo. Sin embargo,
Once marcó el final de una linda etapa que había cubierto los 4 discos anteriores, algo que a la fecha les duele a muchísimos de sus fans. A ver, es un disco de por sí un tanto melancólico y triste, comenzando por la portada, en la cual se muestra al ángel del duelo, una escultura de William Wetmore Story. Como dato curioso, la escultura original se encuentra en el cementerio protestante de Roma, Italia. Además de que Holopainen mostró en sus letras lo que sentía en ese momento, un desencanto por todos, pero en especial por Tarja. Y una de las canciones que más me llamó la atención en este sentido pues fue Nemo. Nemo, que significa nadie en latín, refleja un viaje introspectivo y melancólico de autodescubrimiento, búsqueda de identidad y la búsqueda eterna de significado y esperanza de vida. Entonces, la banda comenzó el Once Upon a Tour. Después de más de 130 actuaciones, la banda finalizó la gira con un concierto especial en Helsinki. Y pues sí, inmediatamente después de este concierto, Tarja fue expulsada de Nightwish. Será mejor dormir. Mediante una carta abierta publicada en el sitio web de la agrupación. Esta fue redactada por Tuomas Holopainen a nombre del resto de los miembros. La principal justificación dada en la carta para el despido de Turunen fue que la banda sintió que tanto su esposo Marcelo como los intereses comerciales habían cambiado la actitud de Tarja ante la banda. A continuación leeré algunos fragmentos de la carta. Es el momento de elegir si la historia de Nightwish termina aquí o si todavía continuará. No podemos seguir contigo y con Marcelo. Tu actitud y comportamiento ya no van con Nightwish. Hay características que nunca hubiera creído ver de mi vieja y querida amiga. La gente que no habla durante un año no pertenece a la misma banda. Para ti, por desgracia, los negocios y el dinero se han vuelto mucho más importantes. Sientes que te has sacrificado a ti misma y a tu carrera musical por Nightwish, en lugar de pensar en lo que te ha dado. Nunca nos molestó el hecho de que no participaras en la composición o arreglo de las canciones. Nunca en 9 años viniste a ensayar las canciones con nosotros antes de ir al estudio. Ni el hecho de que mientras estabas de gira siempre quisieras volar separada de nosotros con tu marido. Aceptamos y nos sentimos bien con todo, excepto con la avaricia, la subestimación de los fans y el incumplimiento de promesas. Deseamos que a partir de ahora escuches a tu corazón en lugar de a Marcelo. Las diferencias culturales combinadas con la codicia, el oportunismo y el amor es una combinación peligrosa. No te marchites. En fin, eso es en general y a grandes rasgos lo que decía la carta, pero se las dejo completa, no sé si en la descripción o en los comentarios. Por ahí va a estar. Y bueno, Tarja respondió al incidente durante algunas conferencias de prensa, asegurando que su despido había sido un shock para ella, dado que no se le había notificado antes de recibir la carta. Además de sentir que los ataques personales contra su esposo no estaban justificados y que exponer el problema en público había sido una crueldad sin sentido. Y no pude evitar emocionarse al decir que era triste que no le hubieran comentado en persona la decisión después de casi una década de hermosa experiencia musical, como ella misma lo menciona. Tosi surullinen, että he eivät pystyneet sitä mulle. Että he eivät pystyneet sitä mulle henkilökohtaisesti kertomaan. Kaiken tämän 9 vuoden hienon musiikkikokemuksen jälkeen. Asegurando que estaba preparada y que ya no estaría con Nightwish en el siguiente disco. Tulen antamaan anteeksi tämän bändille, että he hoisivat tämän näin. Mutta en mä tule koskaan sitä unohtamaan. Sitä en varmasti tule koskaan. De verdad me encantaría leer su opinión en los comentarios. Posteriormente, para encontrar un reemplazo para Turunen, en 2006 la banda permitió a las vocalistas interesadas enviar maquetas. Así que el 24 de mayo de 2007 se anunció a la sueca Anette Olsson, ex cantante de Allison Avenue, de 35 años, como reemplazo de Turunen. Al día siguiente se publicó el sencillo Eva, el cual se filtró para descarga digital y fue la primera canción en la que se pudo escuchar a Olsson cantar en el grupo. Esta canción Eva trata sobre una niña inocente que ha sufrido malos tratos y huye de su hogar en busca de una nueva vida, mientras sueña con lo que le depara el futuro.
Passion Play era el nuevo álbum, fue lanzado en 2007 junto con una canción adicional titulada While Your Lips Are Still Red, como tema principal para la película finlandesa Lieksa. La portada del álbum se inspiró en El Pozo y el Péndulo del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, por lo que la primera canción del álbum lleva el nombre The Poet and the Pendulum, en una clara alusión al mismo Holopainen como el poeta que pierde la vida en el péndulo del tiempo. Así que Dark Passion Play ha sido definido por su propio creador como un récord mundial de la ambición. Pero la verdad es que más que por eso, este álbum siempre será recordado como el primer álbum tras la marcha de Tarja Turunen. Y claro, el debut como vocalista de Anette Olzon. Después, en el 2012 se estrenó Imaginarium, que es un álbum conceptual que además del material musical desarrolla en paralelo una película llamada de la misma forma, que trata sobre un hombre viejo, un compositor aquejado de demencia senil, que debido a ello experimenta regresiones a su edad infantil y termina creyendo que es un niño. Mientras sus recuerdos de la vida adulta van desapareciendo poco a poco, él y su hija embarcan un viaje de autoconocimiento para tratar de recuperar el vínculo entre ambos. Cabe mencionar que la banda sonora de la película se basó principalmente en las pistas del álbum, aunque Thomas trabajó junto con el compositor Petri Alanko para incluir material inédito que se incluyó en el álbum de la banda sonora de la película. El 21 de enero del 2012 empezó el Imaginarium World Tour. En octubre de 2012 la banda anunció la separación por mutuo acuerdo entre Olzon y la banda. Parte del problema había sido que al pasar la cantante por una enfermedad y en medio de ellos, los miembros de la banda la sustituyeron en los conciertos por las cantantes Elisa Wright y Alisa White Glows, por lo cual Anette declaró que le había molestado que la reemplazaran sin pedirle su opinión al respecto y sin comunicarle la decisión tomada. Además de que escribió al respecto en su blog: que un show sea más importante que un miembro de la banda me parece algo totalmente fuera de este mundo. En enero de 2013, Olzon anunció que estaba embarazada de su tercer hijo, lo que según ella fue un factor que contribuyó a su despido. Más tarde, la banda lanzó un comunicado argumentando que la razón que había dado Olzon para su despido y otras declaraciones eran falsas, y que la propia cantante había aceptado ayudar a encontrar a su reemplazo mientras estaba de baja por maternidad. Y bueno, Olzon concedió varias entrevistas en las cuales dijo que no estuvo nunca de acuerdo con el reemplazo. Incluso mencionó que cuando estaba embarazada y le propuso a la banda posponer la gira, culminó en su despido. Tras la marcha de Anette, Nightwish continuó con el Imaginarium World Tour, con Floor Jansen como cantante temporal. Pero el 9 de octubre de 2013 se oficializó a Floor Jansen como la nueva vocalista de Nightwish junto a Troy Donockley. Ahora, el biólogo evolucionista y autor Richard Dawkins fue estrella invitada en el disco Endless Forms Most Beautiful, el octavo álbum de estudio de Nightwish que fue lanzado en 2015. Paren todo. Aquí está el punto central de todo este video, o bueno, la razón de hacer todo este video. Como hemos hecho en otras ocasiones, de como un vistazo general a las bandas, hablo un poquito de su música y todo eso en general, pero después en el mismo video hacer un análisis de alguna canción que me llama la atención de esa banda, etc. En este caso quería analizar la última canción de este disco titulada The Greatest Show on Earth, pero la verdad es que me enfoqué un poquito en el chismecito y el video se me iba a hacer bastante largo, así que lo voy a dejar para el siguiente video. En fin, solo lo quería mencionar para que lo tuvieran en cuenta. Dicho esto, continuamos. Y bueno, en general este disco aborda la ciencia y la razón, centrándose en las teorías evolutivas de Charles Darwin y Richard Dawkins. Este último literalmente es un invitado, ya que narra la introducción y cierre del álbum. Este fue el siguiente álbum, se publicó en 2020 y como dato curioso, las fotos promocionales de la banda para este álbum fueron realizadas en el Museo de Historia Natural de Londres. Este es el primer álbum doble de la banda y la temática está relacionada con la naturaleza. En este disco la banda trata de evocar la dualidad y división del ser humano con la naturaleza. Por esta razón enfatiza mucho el contraste de las dualidades: el ruido y la música, lo antiguo y lo moderno, la tecnología y el arte, y
lo humano y lo natural. Este caso fue particular porque el lanzamiento se realizó justo en medio de la pandemia, por lo cual los conciertos y la gira promocional quedaron suspendidos hasta el año 2021. Además, es el último álbum del bajista Marco Hietala. Después se confirmó que el próximo álbum, Yesterwind, será una continuación y la tercera y última parte de una trilogía que comenzó a partir de Endless Forms Most Beautiful. Y bueno, eso es todo lo que quería decir a grandes rasgos de la banda en general. Recuerden que el siguiente video será un análisis de The Greatest Show on Earth. Ya tengo el guión y les prometo que está muy interesante, así que por favor no se lo pierdan. Y no se vayan todavía a experienciar los anuncios parroquiales. Quiero hacer una nueva dinámica en el canal. La verdad es que es la primera vez que intento algo así. No sé cómo vaya a funcionar, ya que pues mi canal todavía no es suficientemente grande. Pero me gustaría que se convirtiera en algo habitual. Se trata de recomendar al final de cada video alguna banda, algún proyecto. Puede ser cualquier cosa, proyectos emergentes, cosas relacionadas a la música, canciones específicas, poco conocidas o bastante conocidas, de cualquier género. La verdad es que aquí no discriminamos. Ustedes me pueden mandar ya sea aquí en los comentarios, en mi Instagram o en mi página de Facebook, o si quieren a mi correo, y después lo subiría a los shorts. Igual yo creo que voy a estar preguntando en Instagram los martes, supongo, si recomiendan algo, y si no hay como muchas sugerencias o no hay mucho de dónde agarrarme, pues voy a hacer como tipo tops o datos curiosos o algo así al final de cada video. En esta ocasión voy a iniciar yo. Entonces mi recomendación es a Love Electric, un trío compuesto por integrantes de Estados Unidos, Argentina y México. Este proyecto nace de la escena de la música creativa del jazz de la Ciudad de México. A Love Electric fue alguna vez un grupo instrumental perteneciente al género del jazz. Sin embargo, ha evolucionado hasta convertirse en una especie de conjunto de rock vocal, sin dejar de mantener ese espíritu esencial que consideran para el jazz. Aunque como ellos mismos lo mencionan, no se trata tanto de hablar de jazz o de rock, sino de música en sí. Es algo bastante experimental. Y a ver, yo los escuché por primera vez en el Festival de Música Miguel Bernal Jiménez y personalmente me pareció una propuesta bastante fresca. Y de verdad los recomiendo al 100%. Ahora sí, eso era lo que tenía que decir y con eso culmino este video. Espero que no se haya hecho demasiado largo. Me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor no se olviden de dejarme un like, suscribirse, activar las notificaciones, ni de compartir, tampoco de seguirme en todas mis redes sociales. Se los agradecería muchísimo, sobre todo en Instagram, que es donde me mantengo un poquito más activa y podemos ser amiguitos. Nos vemos en un próximo video. Los saluda Gato Negro. Hasta la próxima.